Cada 4 años los Juegos Olímpicos nos regalan mucha adrenalina y mucha emoción a aquellos que gustamos de ver los Juegos. Particularmente esta semana Puerto Rico ha estado muy pendiente y lleno de emociones por la participación de algunos de nuestros equipos y algunos de nuestros atletas olímpicos. Bien sabemos que lamentablemente no pudieron obtener medallas o no pudieron avanzar hacia ellas, pero participaron y lo hicieron muy, muy bien. No obstante, parece que para un gran sector y un alto número de la fanaticada boricua eso no es suficiente. Comentarios de rechazo a solo participar sin ganar, entre otros comentarios subidos de tono, o como dicen los muchachos de hoy, lleno de odio, han hecho que periodistas como Natalia Meléndez, quien fue atleta y ahora también es comentarista, dijera y escribiera para los medios que nuestros equipos y nuestros atletas no son solo nuestros en la victoria. Así que sin duda sabemos lo que ella quiso decir y hacer una declaración frontal en cómo nos sentimos orgullosos y orgullosas respaldando a nuestros equipos y atletas nacionales solamente cuando ganan, pero no si no logran las victorias. No hay duda, hermanos y hermanas, iglesia amada, que nosotros coqueteamos y deseábamos la medalla para Puerto Rico y eso está muy bien. Y que cuando sí ganaron alguna de las competencias o avanzaron en algún evento, sentimos que obtuvimos el oro, ya nos sentíamos que teníamos oro para Puerto Rico y la emoción la vivimos en todo el país. Lo que parece que no está bien. Lo que se señala y se critica como una falta del puertorriqueño y la puertorriqueña que hace estas cosas y de la fanaticada del deporte en Puerto Rico es la presión indebida que ejercen sobre nuestros atletas porque esto afecta directamente su salud mental y por consiguiente su desempeño y, ¿por qué no?, posiblemente en lo personal también les pueda afectar. Sabemos que esto es real. Y también sabemos que la fanaticada juega un papel muy importante en los eventos deportivos de manera directa, indirecta, positiva o negativa. Este asunto no pasa solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Con los muchos árbitros y atletas de sofá que se manifiestan en Puerto Rico y fuera de aquí durante estos eventos deportivos, sabemos que hay mucha gente que desde la comodidad de su casa o desde las gradas, usando las redes sociales como cancha, especialmente determinan lo que pudo haber sido y no fue. Sin darse cuenta a conciencia del daño presente o a conciencia tal vez del daño presente o futuro para los atletas, para el equipo, para su familia y, por qué no, para todo el país completo. Algunos expertos en el tema comentan que siempre vemos el deporte como algo superficial, pero el atleta sufre de forma emocional. Jugando en una cancha, por ejemplo, debe escuchar improperios, insultos, fanatismo, que al final pueden provocar cambios en su parte emocional. Y esto ocurrió con algunas expertas para la revista digital Es Mental. Este artículo, publicado el 29 de julio, en días recientes, dice que las expectativas colectivas que se tienen sobre los atletas provocan que algunos experimenten estrés y ansiedad e incluso otras implicaciones a su salud mental. Sigan añadiendo las expertas diciendo que la población deportiva tiene que cargar en sus espaldas a todo un país que está esperando por ellos, mientras batallan como cualquier otra persona con diversas situaciones. Y le añaden al artículo diciendo a su entrevista, hay que ponerse en los zapatos de ese atleta que está ahí no porque sea un artista o una estrella, está ahí porque es un ser humano que quiere alcanzar algo y ese algo lo comparte con su país. Todo lo que hasta ahora hemos dicho y estas palabras de estas expertas y esta entrevista me llevan a considerar lo que quiero compartir con ustedes. A mí me parece, y no sé si están de acuerdo conmigo o no, que esto mismo ocurre en el plano personal y en el plano colectivo, como familias, como personas, como país y como iglesia también. Me refiero a que hay gente viviendo los acontecimientos que nos ocurren a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que le pasa a muchas familias, que le pasa a Puerto Rico, que pasa en las iglesias, desde las gradas. Es decir, como fanáticos muy acalorados hasta que su equipo pierde. Se convierten en conocedores
con muchas opiniones y con jugadas que pudieron haber hecho para ganar, pero nunca lo hacen desde el campo de juego, sino desde las sillas, desde la distancia, desde las gradas, desde allá donde cantaron una falta al equipo puertorriqueño de baloncesto de las nenas y no fue falta nada, desde allá lejos. Parecen ser fieles a su equipo, pero solo si su equipo gana. Y esto no es nuevo. En Juan capítulo 6, durante todo el culto, Jesús criticó y señaló abiertamente a todos los cristianos que querían ser cristianos desde las gradas. Y se lo señaló diciendo: les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Para entender estas palabras de Jesús, usted debe leer los capítulos y los versículos previos o haber estado aquí en la iglesia los domingos anteriores para saber que señalamos que Jesús hizo un milagro al multiplicar los panes y unos peces que le fueron presentados por un muchacho. Así que en este verso 27, cuando Jesús se va, y luego nosotros vimos el domingo pasado que después del milagro Jesús atravesó la tormenta en medio del mar de Galilea para llegar hasta sus discípulos asustados, se fue por algún otro lado. Claro, había atravesado el mar y la gente no entendía y estaban buscando a Jesús. Así que lo buscaban, ¿con qué propósito? Para que Él siguiera supliéndoles el pan. Le estaban siguiendo de cerca y siguiendo el rastro porque era la forma más segura y cómoda de no pasar hambre. A lo boricua, Jesús le dijo a los discípulos y a la multitud: de lo que no nos cuesta, hagamos fiesta. Ellos estaban pidiendo milagros o señales que evidentemente ya habían tenido. Estaban exigiéndole a Dios que le diera lo que ellos debían como persona, familia y sociedad conseguir por su propio esfuerzo. Y en Puerto Rico pasa lo mismo. Hay gente que dice: deme más y más me merezco y eso procuro, ¿sí o no? Y hay otro sector que señala eso, que quieren que le den más y más se merecen. Hay algunos que critican los que reciben, por ejemplo, beneficios gubernamentales. Pero por otro lado, hay otros que desde las gradas, sin hacer lo suficiente, también procuran tener beneficios. Vivir la iglesia desde las gradas no es el tipo de iglesia que Jesús quiere y sobre todo que necesita. Vivir el discipulado como un espectador de orilla, buscando a Jesús solo por beneficio, a ver qué puedo obtener sin dar nada a cambio, no es lo que Jesús necesita ni busca. Como fanáticos, solamente opinar de lo que pudo haber sido y no hicieron, pero si yo lo hubiera hecho, claro que mi equipo hubiera ganado, yo hubiera ganado. O emocionarte o ver la jugada sin jugarla, no te hace un buen deportista, por lo tanto tampoco te hace un buen discípulo, tampoco te hace un buen cristiano, ni tampoco te va a hacer un buen presbiteriano o presbiteriana. No eres el deportista que se prepara para la competencia, para la cancha, las olimpiadas o la medalla. Los de las gradas siempre se quedan observando y de lejos y esperando que otro haga lo que yo hubiese hecho mejor. Desde las gradas es la forma más cómoda y yo le añado más cobarde del evangelio fácil y barato. Jesús dijo: trabajen, 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 pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual se le dará al Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación, refiriéndose a sí mismo. Jesús le estaba haciendo a las multitudes el mismo llamado que nos hace hoy. Siglos después todavía se sigue hablando de lo mismo, porque el ser humano parece que sigue cometiendo el mismo error. Jesús nos llama a que seamos parte, porque somos parte. Esto no es opcional y usted lo sabe. Si es un llamado y hay que responderlo. No es que Él nos esté obligando, es que si Él te puso el sello de aprobación a ti a través de Jesucristo, quien fue aprobado por Dios, es cuestión de no resistirnos y dejar las gradas e ir al terreno de juego. Somos parte porque Dios nos escogió. Somos parte porque el Señor nos ha llamado y nos ha puesto para saciarnos de Jesucristo.
Así que no hay que estar buscando panes alternos ni medidas alternas para saciarnos. No hay que estar buscando estar llenos y que los demás tengan hambre. Jesús nos está llamando a vivir saciados de Jesucristo. Y saciados de Jesucristo, entonces estamos en el terreno de juego para poder ayudar a otros a que también estén en el terreno de juego con nosotros, y no el evangelio cómodo desde las gradas, no el evangelio fácil desde las gradas, diciendo lo que los demás deben hacer y que lo hagan por mí. Jesús nos está planteando, igual que le planteó a la multitud de hace más de 20 siglos, que nosotros tenemos un compromiso con Él porque Él está comprometido con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces yo me pregunto, ante una lectura bíblica como esta, que resalta nuestros ojos, oídos y corazón, y en nuestro culto hoy, ¿qué tipo de creyente, de cristiana, de gente que va a la iglesia, de pastora en mi caso, qué tipo de feligres, qué tipo de iglesia somos? Y esa pregunta es para ti. Esa pregunta es la que hoy nos hace Jesucristo a través de estos versos que acabamos de leer de Juan capítulo 6 a lo largo del culto. Intencionalmente quise hoy que se fueran dispersando a lo largo del culto para que fuéramos degustando de ese pan de vida hasta llegar a la mesa. Dios siempre ha estado comprometido con la humanidad. Por eso envió a Jesucristo, y dice Juan, le puso el sello de su aprobación. Porque este asunto de Dios es eterno, es para siempre, es para toda la vida y de toda nuestra vida, no de un ratito. Nosotros no necesitamos y buscamos a Dios cuando tenemos problemas, depresiones, enfermedades o circunstancias. Dios es un asunto de siempre. Así que nuestra respuesta al Señor de siempre es siempre. Te tocó llorar, le sirves al Señor. Te tocó reír, le sirves al Señor. Te tocó enfadarte, sírvele al Señor aunque sea enojado. Pero sírvele. Te tocó estar en paz, sírvele. Te tocó una crisis, sírvele. Estás en tiempo de bonanza, respóndele al Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Jesús desde las gradas? ¿Quiénes somos para cuestionar su evangelio, su buena noticia, o aún cuestionar a la iglesia? Siempre y cuando la iglesia esté predicando el verdadero evangelio y haciendo las cosas según la aprobación que tiene Jesucristo. Jesús nos está planteando que su evangelio, su reino, lo que Él vino a hacer y a decir y quiere que nosotros vivamos en lo cotidiano, en lo íntimo y en lo colectivo, en lo privado y en lo público, nunca se toma a la ligera. Que ser creyente en Jesucristo no es un asunto de solo beneficiarnos. Y aunque el Salmo 103 dice, no me olvido de ninguno de los beneficios de Dios, usted sabe que usted y yo no buscamos a Dios por los beneficios, ¿o sí? Dios no está obligado a darnos nada. Yo no estoy obligada a recibir nada porque ¿quién soy yo? Pero, siempre hay un pero. Hay que reconocer humildemente cuán exigente nosotros somos o nos ponemos. ¿O no? ¿O eso no es aquí? ¿Cuántas veces no le damos a Dios lo que merece o lo que le pertenece? ¿Y qué le pertenece a Dios? Mi vida, la tuya, la de nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros intereses, nuestra ayuda, nuestro llamado, nuestra vocación, nuestra respuesta, pero en el terreno de juego, no desde las gradas. Nuestra vida es un llamado y Dios te ha llamado y te sigue llamando. Te ha llamado a salvación y a vida eterna y perdurable. Te ha llamado con alguna vocación. Y para eso te ha dado milagros o señales para la vida del reino. El Señor ha puesto su reino en nuestras manos y en medio nuestro y nos sostiene a través de Él para que nosotros aprendamos a sostener los demás a través del reino, a su gente y a la gente de Dios y a los que no son de Dios o nosotros creemos que no. A que demos por gracia como yo recibí por gracia, a compartir como Dios comparte conmigo, a hacer los demás partícipes, aun cuando en mi criterio muy personal, que tal vez lo aprendí desde mi casa, o en la escuela, o en el trabajo, o en la calle, creo que hay gente que no merezca ni estar aquí, ni la palabra, ni el reino, ni la salvación. Eso es asunto de Dios.
En esa cancha de juego no nos metemos, ahí no somos árbitros ni jugadores. Nuestro compromiso es a vivir con amor, con lealtad, con firmeza, con afirmación y con compromiso, igual que el Señor lo tiene con cada uno de nosotros. En Puerto Rico estamos viviendo un evangelio bastante sucio. Palabras de Marielis Barreto. Porque están jugando sucio. Y están jugando desde las gradas. Cristianos de lejos, que gritan de emoción o de odio. Que respaldan lo que ellos creen que deben respaldar únicamente y que no son capaces de cerrar el pico para escuchar y menos escuchar con el corazón. Eso sí lo tenemos en Puerto Rico. Pero eso no es el evangelio que en la primera iglesia presbiteriana en Aguada predicamos, recibimos ni practicamos. Usted no recibe el evangelio de mí, usted lo recibe de Jesucristo. Lo que recibe de la iglesia y de esta servidora como su humilde pastora es tratar de enseñar un evangelio que no sea tóxico, que no sea desagradable, que no sea de divisiones ni de contiendas. Aquí predicamos a Jesucristo el Señor. Por eso cantábamos gloria por siempre al Cordero de Dios, el que merece toda gloria y honra, porque el Señor de la iglesia, de Aguada, de Puerto Rico, del mundo y de esta iglesia y de tu vida y de la mía es Jesucristo, el Señor, a quien servimos de verdad, no desde las gradas. Así que yo con todo mi amor y mi corazón les quiero decir que yo no quiero pastorear a nadie desde las gradas. Y usted me conoce, usted sabe que yo estoy en el área de juego. Que le metemos mano a lo que venga y a lo que sea. Cuando tenemos y cuando no, cuando hay gente y cuando no, y a la tarea que Dios nos haya dispuesto. Porque dice la Biblia que hay que poner la mano en el arado. No es de lejitos, no es desde internet, porque hoy los evangelios de internet son bien cómodos, son una buena herramienta, pero la vida es otra cosa, ¿no? No se vive el evangelio ni la iglesia desde las gradas. Si yo fuera una pastora de las gradas, este mensaje yo no se lo podía estar dando. Y yo sé que hay pastores y pastoras desde las gradas, son mis hermanos, mis hermanas, mis compañeros, pero ese no es el tipo de iglesia que yo deseo estar pastoreando, ni el tipo de feligres que yo deseo tener. Con todo mi amor y todo mi respeto, porque usted no permitiría, el consistorio de turno no permitiría que yo sea una pastora de gradas. De hecho, no deberían permitir sacerdotes de grada. En los pentecostales no deberían permitirlo. En ninguna denominación. Usted no quiere maestros de gradas. Usted no quiere padres, ni madres, ni abuelos de gradas que desde lo lejos opinen sin meter mano en el asunto. ¡Qué bueno es así! Como hubiese dicho Elliot, el que falleció, ¡qué bueno es! Jesús le recordó a sus discípulos, a la multitud y a nosotros hoy, que ellos habían recogido cestas llenas de pan. O sea que Jesús es el Dios de la abundancia. Que Él no se limita en ayudarnos y bendecirnos, pero es según la necesidad, no según los caprichos personales de nadie. Jesús suplió conforme a la necesidad, hizo un milagro conforme a la necesidad. Y así es el evangelio. No es un evangelio de caprichos, de deseos, ni de perretas de parte de nadie. Ni de su líder, en este caso esta servidora o donde usted esté, ni tampoco suyo, de nadie. Jesús sabía lo que ellos necesitaban y ellos tenían que aprender lo que Dios estaba haciendo y lo que pretendía de ellos. El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. Por eso le preguntaron a Jesús, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay? Ellos se referían a leyes que como religión judía sabía, como por ejemplo los 10 mandamientos, que hoy día la gente quiere que esté en las escuelas. Usted pasa por la número 2 en Añasco y ve un letrero bien grande de los 10 mandamientos. Yo me pregunto, ¿por qué y para qué? ¿Qué quieren lograr con eso? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Pues yo tampoco. Lo vamos a descubrir el miércoles en el estudio bíblico. La dimensión pública de los 10 mandamientos. ¿Para qué quieren los 10 mandamientos en la escuela?
Hay cristianos que quieren los 10 mandamientos, pero también tienen otras 10 reglas paralelas inventadas por ellos. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Y ahí se empieza a confundir la gente. ¿Cuál es el mandamiento? ¿El del pastor o la pastora o el de Jesucristo? Así que Jesús les dice, mira, mejor que estar creyendo en leyes de invenciones humanas, en leyes inventadas por iglesias, en leyes inventadas por pastores y pastoras, mejor crean en el Evangelio de Jesucristo, crean en mí, crean en Dios. Así que ante cualquier enigma, ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, ante cualquier juego, crean en Dios y sigan creyendo. Encima de eso, no fue suficiente y ellos le pidieron señales como si Jesús ya no le hubiera dado suficiente. Así que tenían una equivocación, tenían confusión y Jesús necesitaba aclarársela como necesita clarificarnos a nosotros hoy. La vida con Dios no se trata de reclamar a Dios, como algunos cristianos que rápido reclaman, declaran y otro montón de cosas. No dicen yo oro humildemente esperando en la voluntad de Dios. Al fin de cuentas, que nos enseñó Jesús a orar, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra. Jesús no dice yo decreto, yo declaro, yo afirmo, yo digo. No, eso son invenciones completamente humanas. Yo, Marielis Barreto, prefiero siempre decir, Señor, oro y espero en tu voluntad. Y es lo que enseño a ustedes. Porque hay cristianos que quieren la fórmula mágica, pero desde las gradas. Y usted lo ve que cuando se sienten deprimidos se quedan en la casa, desde las gradas. Están tan vulnerables que no pueden que nadie los vea y a lo mejor un abrazo en la congregación es lo más sanador que puedan recibir, desde las gradas. Una persona que se queda en la casa se recicla todos sus pensamientos y todas sus ideas, se las recicla. Esto es palabra de Marielis Barreto Hernández, esto no está en la Biblia. Esta es mi percepción y mi interpretación como pastora. Que hay domingos, como hoy cuando la maranta no me peinaba, que yo quería envolverme en la sábana y volver, olvídate del culto. Claro que nos pasa a todos, pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es mucho más que decirle a Dios, pero ¿por qué tú nos dices estas cosas, Jesús? Si al fin de cuentas Moisés le dio maná al pueblo, qué exigente. Mire, yo predico esto con temor y temblor porque yo soy exigente. Ustedes me conocen. Las cosas se hacen bien. Y el problema de ese lema mío es que yo lo aprendí con mami primero y papi. Y después mi maestra de kinder. Lo enfatizaba desde los 5 años. ¿Usted sabe lo que es eso? Y ya tengo como 30. Y el riesgo del exigente es que exige. ¿Para qué? ¿A cambio de qué? ¿Conoce cristianos exigentes y presbiterianos exigiendo? Maná desde las gradas. Jesús les dice, no fue Moisés, fue Dios. Y Dios lo hizo aun cuando no lo merecían, porque el pueblo exigente y les recordó que fue muy rebelde. Y cada vez que tenía un escollo en el camino hacia la libertad, ¿qué hacían? Le daba la espalda a Dios. Y cada vez que tenían hambre, le dio una perreta peor que la boxeadora italiana, que terminó diciendo que su contrincante era un hombre y no una mujer como ella. Mala perdedora. Yo no me atrevería a poner en duda el género de nadie. ¿Qué evidencias tengo yo? Y volcar el mundo en contra. Nada nuevo, no nos sorprende. A mí lo que me indigna son los cristianos que usan todos los medios para echar lodo y odiar a alguien porque se creen que sus pecados o los de otro, no los suyos, más importantes, están de la cintura hacia abajo.
Y se los olvida que de la cintura para arriba está el estómago que nos hace pecar. El corazón nos hace pecar, eso sí está en la Biblia. La lengua nos hace pecar, la mente nos hace pecar, las manos nos hacen pecar. Qué cosa tan triste estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo. Desde las gradas, haciéndole eco a políticos que no les interesa el pueblo, les interesa. Por lo tanto, sin que me quede nada por dentro, puedo decir que no están saciados de Jesucristo. Porque si lo hicieran, estuvieran llenos de amor y no de odio. Estuvieran llenos de compasión y llenos de deseos de aprender. Porque lo que uno no sabe, uno lo aprende. Uno busca información antes de hacer lo que mañana en adelante va a ser Cobo Santa Justa, tirar de la baqueta. Desde la grada, decidiendo el presente, el futuro y el bienestar, no solamente de un atleta, sino de todo un país, hasta de su familia, porque qué tristeza leer que su papá, un humilde campesino musulmán de esta boxeadora de Algeria, tuvo que presentar evidencia de que su hija era su hija y de que nació nena. Usted puede tener el problema que quiera con eso, no hay problema, pero jamás se le ocurra a nombre de la iglesia decir que usted está defendiendo yo no sé qué, por favor se lo suplico. Porque el evangelio que se predica en esta iglesia y desde este púlpito y el que se practica es de amor y es de compasión, porque esa muchacha puede ser la hija o la nieta de cualquiera de nosotros, o mi sobrina. Hoy es ella, mañana es otro, hoy es ese tema y mañana puede ser cualquier otro. Y hay que ser cristianos inteligentes. Y si algo identifica a la iglesia presbiteriana es que somos inteligentes. Nadie dijo amén, yo digo amén a eso. Y para ser inteligente, usted sabe lo que necesitamos, ¿verdad? No son maestrías y doctorados en ningún seminario. Es ser como Jesús. Quiero ser como tú, quiero ver la vida como tú, saturarme y llenarme de ti, estar saciado de ti, para poder reflejar al mundo tu amor. Esto no quiere decir que no podamos sentarnos a debatir, a compartir ideas, a diferir. Si algo tiene la iglesia presbiteriana es un espacio para eso. Pero cuando se trata de la dignidad de otro ser humano, cuando se trata del bienestar y hasta de la vida de otro ser humano y su salud integral, aquí no hay negociación. No jugamos desde las gradas. Trabajen, pero no por la comida que se va a perder, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, Dios el Padre, el que ha puesto su sello de aprobación en Jesucristo. Así aprenderemos a meterle mano a lo que importa, a lo trascendental. Mire, ya mismo empiezan las clases y sus muchachos tienen un año más de vida, un grado más. Y nuestros muchachos están expuestos a temas que usted en la casa no toca. Y si los tocáramos en la iglesia, rápido empiezan las quejas. Entonces, si usted no lo toca en la casa y no está un poco preparado o preparada, ¿quién le va a contestar las preguntas? Cuando venga uno de nuestros muchachos que están aquí a decir, pero ven acá, ¿por qué en la iglesia y la gente cristiana predica el odio cuando realmente nosotros somos más tolerantes? Porque nuestra generación es mucho más tolerante de los que tenemos cana para atrás. ¿Es correcto o no? Mis sobrinos hablan de cosas que yo he tenido que hacerme que sé y sentarme a buscar información. Esos son más pequeños, imagínense más grandes. Imagínense los que van a la universidad, como nos pasó con los hijos de Willy, llegan con profesores ateos que dicen, espérate, y ya no quieren venir al culto. Ese es el día a día de muchos de nosotros. ¿Y qué nos toca hacer? Pues no podemos estar desde la grada, hay que meterse en el campo de juego. Hay que aprender a escuchar, hay que orar y hay que decirle a Jesús, esto está bravo, ayúdame. Hay que meterle mano a lo importante y estar dispuesto en lo trascendental a permanecer como creyentes en Jesucristo. Porque hay cosas que van a seguir pasando a nuestro alrededor que no son de nuestro agrado ni nos calzan.
Pero si le calzan a Dios y a su reino, nosotros no podemos estar desde las gradas diciendo, no, pues perdiste, ya no eres mi equipo. No, no, no. Aquí o bailamos todos o rompemos la radiola. Porque si fuera por méritos, Dios debió dejar a su pueblo en el desierto esmayado, muerto del hambre, y no lo hizo. Le dio el pan de vida, que es Jesucristo. Por eso hoy nuestra oración debe ser la misma de aquella multitud le hizo a Jesús. Señor, danos siempre ese pan. Danos siempre a Jesucristo, que Jesucristo nunca nos falte. Que no falte en mi closet, en mi cuenta bancaria, en mi trabajo, en mis proyectos presentes, en mi futuro, en la vida de mis hijos y de mis hijas. Señor, danos siempre ese pan, que Jesucristo no nos falte jamás. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo prefiero que me acusen de carnal, de pecadora, de abierta, de moderna, de progresista. De que esa pastora, olvídate, pecadora lo más que pueda y no se junta con otro tipo de cristianos en Aguada. Prefiero eso, pero no juego desde las gradas. Yo no voy a exigir lo que no esté dispuesta a dar, y si lo he hecho les pido perdón. Vamos a empezar el juego otra vez. Yo lo que quiero es que Jesucristo no nos falte nunca en el pensamiento, en el corazón y en las acciones de esta iglesia, de cada comité de trabajo, en el bazar, en el centro de voluntariado y en cada familia que está aquí prestándome sus oídos, con lo cual yo me siento muy honrada y algo que no merezco. Hoy yo solo le pido a Jesús que los asuntos importantes nos ayude a resolverlo en el terreno de juego siempre y no desde las gradas. Y que esta iglesia haga como leíamos, como leyó Aida y leí yo en Efesios capítulo 4, que vivamos dignas de la vocación y del llamado, porque nosotros estamos sirviendo a un Dios que es digno. Y no podemos estar quitándole dignidad a la gente por asuntos de género, de sexualidad que siglos después nos tiene trastornados. Tantos siglos, tanto avance y todavía los asuntos de sexualidad tienen trastornado el mundo y la iglesia. Yo no lo puedo creer. Y usted menos, especialmente si tiene cierta edad. Hay gente que no tiene problema y hay gente mucho más brillante que todos nosotros que se siente a investigar y a leer y a aprender. Efesios fue una carta muy de avanzada para sus siglos, porque los cristianos que allí estaban como nosotros, ligados con distintas corrientes. Y siempre hay un grupo de cristianos desde las gradas tratando de mantener lo que le llaman la santidad a la iglesia. Y ese tipo de santidad que algunos cristianos están tratando de meter en la cancha de juego es simplemente una inventada al modo de la iglesia o del pastor o la pastora, o del concilio o de la denominación. Pero cuando vamos a la palabra es muy diferente. Si no logramos nosotros aprender cómo ser un cristiano genuino y fiel, como Dios es fiel, es tiempo de escuchar Efesios que dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Así que podemos diferir y lo vamos a hacer. Pero yo estoy segura que a lo mejor a usted se le va a hacer difícil diferir con un muchacho adolescente de 14, 15, 16 años, si es que tienen preguntas como esta, porque las pueden tener. Yo espero que las tengan, honestamente hablando, y que encuentren una respuesta a través de la iglesia, a través de este púlpito, a través de esta pastora y a través de padres, madres y abuelos, pero encuentren la respuesta al modo de Jesucristo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y esto sigue vigente. Es triste que haya gente que no lo entienda, se van de la iglesia, se han ido de esta iglesia, iglesias completas que se van de la denominación y al fin de cuentas están jugando desde las gradas. Adriana Díaz, nuestra tenimesista muy amada y muy admirado por muchos, dijo que la presión de la fanaticada de Francia la había afectado en uno de los más importantes partidos donde perdió los primeros 2 sets.
se sintió presionada y afectada. La fanaticada es importante. Y dicen los expertos en el tema que es importante para promocionar el deporte y la cultura, para la unidad entre países cuando se trata de olimpiadas, de eventos mundiales. Es importante para lo económico, para el respaldo y la motivación a sus atletas, para el rendimiento de los atletas, entre otras acciones más que son importantes de parte de la fanaticada. Pero cabe destacar que en las Olimpiadas del 2020, que se realizaron en el 2021 por la pandemia, no hubo público. Estaban los atletas solos en los estadios con su equipo de trabajo. ¿Usted recuerda eso? Pero su fanaticada estaba y su familia como a distancia estaban presentes a través de internet y aún así sentían la presión. Le pasó a todos. Y Adriana lo expresó en días recientes con lágrimas en sus ojos diciendo: Puerto Rico me estaba mirando, madrugaron, esperaban y me siento que los defraudé. Realmente no lo hizo. Los que sí defraudan son los cristianos de grada. Eso sí que a mí y a ustedes los deben defraudar. Que desde las gradas quieran resolver el mundo y salvar o condenar a la gente cuando es un asunto de Dios. Para mí, no están satisfechos ni con ellos mismos, menos van a estar satisfechos con el Evangelio, ni con la iglesia que profesan. Efesios dice: Dios mismo, no Marielis Barreto, no el consistorio, no la denominación, no el alcalde de Aguada, nadie. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De ese modo, todos, no unos pocos, no los más valientes ni los más bravos, todos, o sea que hay que hacer algo con el que quiere echar para atrás y se quedarse en las gradas, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Y ya sea tan alto como Michael Phelps o tan bajita como Simone Biles, ambos son grandes. Aquí la estatura que cuenta es la de Cristo Jesús. ¿Qué estatura espiritual tienes tú? ¿Qué estatura espiritual tienes tú, mi amado hermano y mi amada hermana? Si tú fueras el último feligrés de esta iglesia y después de ti hay que ponerle un candado a la iglesia, ¿qué va a decir el pueblo de Aguada sobre la primera iglesia presbiteriana en Aguada? Yo espero que nadie diga: son niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Estoy leyendo de Efesios. Espero que digan: más bien, son gente que vive en la verdad con amor, creciendo para ser en todas las cosas como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Así que te exhorto, mi amada iglesia, que mejor nos preguntemos a nosotros mismos y entre nosotros, pero sobre todo le preguntemos a Jesús qué es lo que hay que hacer. ¿Qué tú quieres de nosotros? Y que cuando Jesús nos conteste, estemos dispuestos y dispuestas a meter mano al asunto, a decir: aquí está mi llamado, tú me estás llamando, esta es mi vocación, te voy a responder a la estatura de Cristo, conforme a Cristo. Quiero ser parte de tu jugada, no voy a estar desde las gradas. Para eso necesitamos saciarnos del pan de vida, porque cuando peor estábamos, Jesucristo estuvo para nosotros. No estuvo exigiéndonos nada. Lo único que espera es nuestra vocación digna del Evangelio y de Jesucristo. ¿Cuán dispuesto y dispuesta estás, iglesia? Yo siempre he estado dispuesta. He fallado, sí, pero siempre estoy dispuesta. Porque mi llamado y mi vocación ni siquiera depende de la iglesia, viene de Jesucristo, el tuyo también. Vivamos con firmeza, con afirmación, con compromiso y con fidelidad al que es así con nosotros. Nos afirma, es firme, tiene compromiso y es fiel a cada una de nuestras vidas. El Señor no se merece menos. El Señor se merece que estemos en el terreno, no desde las gradas. Cuento contigo, que así sea.
Jesús, tu palabra y tu evangelio son simpáticos. Más que simpático, alegre, nos hacen sonreír, pero también nos sientan a pensar, a analizar, a reflexionar, nos exhorta, nos mueve, nos trasciende, nos sucede. Y nos da la oportunidad de reflexionar más allá de lo que nosotros estamos sintiendo, pensando hoy. El evangelio es para aprender y desaprender. Qué oportunidad tan grande tú nos das de ser, Señor, jugadores en el terreno de la vida, en el terreno de la paz, en el terreno del amor, en el terreno de la reconciliación, en el terreno de la amplitud del evangelio a todo ser humano, y no solamente unos pocos y conforme a mi medida. Así que perdona a esta iglesia y a los que aquí estamos si hemos cometido el error de estar desde lejos diciendo a los demás qué hacer sin nosotros estar jugando, y mucho menos si le hemos fallado a ti y al evangelio. Así que hoy es un día de oportunidades. Y así como tú eres fiel, enséñanos a ser fiel a ti, a tu palabra y a Jesucristo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, que así sea. Amén.